Saludos a todos. Aquí tenemos un nuevo video de nuestro canal de YouTube. Pero primero, suscríbase a nuestro canal de YouTube, por favor, denle like, comparta, síganos y denos seguimiento, que vamos a seguir siguiendo más videos con relación a la seguridad electrónica. Entonces, conexiones. Conexiones hablaremos de los palos y de las fuentes de voltajes. Comencemos. Conector BNC. El conector de BNC es una conexión tipo C, una versión miniatura de otra conexión, pero a nosotros nos interesa que este conector BNC viene para cable coaxial, o el que estamos usando ahora. Entonces, para el cable coaxial, si te ven abajo la figura, se ve RG59, que es el cable que nosotros realmente usamos, pero también aquí en la imagen pueden ver diferentes uniones y terminales que se pueden usar para pasar de BNC a RCA, de BNC a BNC y así sucesivamente. Entonces, el que yo más utilizo, bueno, se utilizaba o se utiliza, porque poca gente todavía usa un coaxial, es el de abajo de la parte izquierda, que es un BNC que se enrosca en el cable coaxial. Para poner este cable, lo recomendable es sacar la malla por fuera, cortarle la parte de el centro y, y poner el conector roscado. Lo recomendable siempre es que los filamentos de la malla siempre queden por fuera, para que la parte externa del BNC haga contacto con la tierra del cable coaxial. Entonces, sigamos. El balón pasivo. Un balón pasivo, como le dice ahí en la descripción de él, es un dispositivo conductor que convierte líneas de transmisión desequilibrada en líneas equilibradas. Se transmite la misma información por dos cables o pares de cables al mismo tiempo y con probabilidad opuesta. La inversa también es cierta. El balón es un dispositivo reversible. Además de su función, la simetría de la corriente también puede tener un efecto de adaptación de impedancia. Puse esta palabrita en rojo: adaptación de impedancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nomás se recuerdan, en los videos anteriores hablamos que la impedancia de un cable par trenzado es de 100 ohmios y el cable 22.4 es 105. Se dan cuenta, las impedancias de los cables son muy parecidas. Entonces, es tan parecida, por eso que el balón es funcional cuando tú usas cable 22.4, que no es recomendable para una instalación, pero lo usan y por eso el balón te funciona. Pero ¿qué pasa? Si pueden leer abajo, que puse cable trenzado, si pueden ver la parte, dice la interferencia producida por el mismo es reducida, que lo permite una mejor transmisión de datos. Quiere decir esto, que es el cable, al cable trenzado te permite disminuir la interferencia eléctrica, que el cable 22.4 no lo hace. Cuando tienes una interferencia en cable 22.4, nada te cancela o te suprime un poco esta interferencia. Por eso es que el balón debe usarse en cable trenzado, no en cable 22.4. Y por eso puede haber interferencia eléctrica cuando tú usas 22.4. Esto es un balón, todo el mundo lo conoce, es de este tipo, de rabito, como decimos, balones sin rabito, como generalmente se le conoce. Estos balones, depende de la calidad, salen buenos o malos. Yo he visto balones que la parte del BNC es como un poco ancha, y cuando tú mueves el balón, la cámara cae, sube y ya se mete rayitas y cosas así. Entonces tienen que tener en cuenta cuando tú compras el balón, que cuando tú lo conectes al grabador o al equipo que va a estar instalado el balón, no quede con juego, que haga buen contacto. Este balón, en un balón no es muy utilizado, es un balón agrupado de 4 o 8 canales. Yo hace un tiempo ya tenía hasta más cámaras. Lo que hace es que tú puedes conectar 4 o 8 cámaras o más en el mismo equipo, y de aquí tú sacas la salida al grabador. Es algo no es muy común, pero existe y es un equipo pasivo. Pasivo quiere decir que no necesita energía eléctrica.
El balón con alimentación. Es de un balón, lo he visto poco, pero lo he visto. Este balón, la diferencia es que trae voltaje y el BNC, la misma conexión. Tú pones un RT45 directo al cable, conectas el balón y del mismo balón tú mandas el video y el voltaje a la cámara. Le va uno en el grabador, pueden ver que tiene un macho y en el otro va el hembra. Eso quiere decir que tiene que haber los dos palos. La desventaja, como dice ahí, es que por ejemplo tú usas un cable completo para esta conexión. Quiere decir que si tiene un cable UTP va a tener un cable UTP por cada cámara. Mientras que eso es una desventaja. ¿Por qué? Porque tú puedes, en un solo cable, tú puedes conectar hasta 4 cámaras y mandar el voltaje como por otros hilos. Por ejemplo, yo generalmente uso el cable UTP para video y para voltaje uso 22.4. Entonces, quiere decir que con un cable de par trenzado tendría 4 cámaras por cada cable de red. Aquí no podríamos hacer eso. Balón activo, tan sirve que hay muchos de como se dice. El balón activo, la única diferencia es que puede dar grandes distancias. Por ejemplo, tú puedes tener un balón hasta, según tengo entendido, hasta 1 kilómetro de distancia. Por ejemplo, también hay balón que te aceptan, balón activo que te aceptan poner, mezclar el balón activo con el balón pasivo y te dan hasta 3000 pies. Pusimos uno que daba 3000 pies de distancia entre balón pasivo y balón activo. Esto es un balón también un poco utilizado, muy raro porque un balón normal de buena calidad te puede dar 2000 pies de cable. Yo recomendaría si ya a una distancia mayor, yo recomendaría hacerlo en otro tipo de cable, fibra o algo así, dependiendo de la cantidad de cable que sea, o la cámara, la cantidad de cable que sea, la cámara que sea. Fuente de alimentación. Fuente de alimentación es simplemente un conversor de AC a DC para más facilidad. Para las cámaras existen tres tipos de fuentes. Existe la fuente de voltaje normal, que tú lo conectas a una por cámara, el power supply y la fuente de voltaje con varias salidas. Entonces, el conector de voltaje, mire, hay dos tipos de conexiones. Mira, está la forma de la izquierda, y que es conectando el cable con este tornillito, conecta el cable a este conector y ahí tú tienes tu salida. El otro de arriba, la mano derecha, es tú pelando el cable, lo empalma y le pones texto. Yo no, yo más recomiendo el que es blanco, es rojo y negro, el que viene que se empalma, porque me he dado cuenta que tú utilizar del lado izquierdo con ese tornillito, generalmente cuando hay humedad, polvo, cosas así, los tornillos generalmente se oxidan y dan falso contacto, y entonces te da muchos problemas. En los sitios que yo he ido y he encontrado este tipo de conectores, siempre tengo que cambiarlos porque fallan, dan fácil contacto, se oxidan y hasta dañan el cable con el tiempo, porque si el tornillo ese aquí se humedece, el cable comienza a poner negro o se sulfata, comienza a dar problemas de corriente, de inducción. Fuente de voltaje. Fuente de voltaje simplemente es una fuente como cualquier otra. La diferencia es que se pone una fuente por cada cámara. Estas fuentes venían de varios amperajes. La más fuerte que yo llegué a ver fue de 500 mil amperes por cámara, y he visto hasta de 5 o 10 amperes aproximadamente, que una fuente no va a 10 amperes. Esto se recomienda poner una fuente por cámara. ¿Por qué? Te evitas la interferencia entre una cámara y otra. Ahora bien, el amperaje de una fuente no te va a decir que también va a llegar el voltaje. ¿Por qué? O la corriente. ¿Por qué? Porque si la cámara que consume son 800 mil amperes, en que tú le pongas una fuente de 20 amperes, ella simplemente va a consumir los 800 mil amperes. Entonces, la distancia también es algo que te puede dar, tumbarte la cantidad de voltaje o amperaje que te llega. Entonces, cuando tú tienes larga distancia, lo que tú tienes que poner un calibre de cable más grueso para que el voltaje llegue y la corriente lleguen con mejor facilidad. ¿Por qué? Porque aunque tú le pongas una fuente de 2 amperes a una cámara que consume
como le dije, 300 miliamperes, si el calibre de cable que tú estás poniendo es muy fino, ¿qué pasará? La cámara como quiera se va a ver mal, porque ni el voltaje ni la corriente está llegándole como se debe. Entonces, ¿qué tú deben hacer? Es ponerle un calibre de cable con mayor grosor, generalmente cuando son cámaras muy lejos, para que el voltaje llegue bien. Antes usaba una técnica que era, se ponía una fuente de 24 voltios AC y en la punta de la cámara se ponía un convertidor de 24 a 12 voltios DC. Entonces esto ponía que la cámara llegara a una corriente mejor. Eh, Posiblemente sí, posiblemente no, porque la corriente tiene mejor transmisión de voltaje. Entonces, pues simplemente eso funcionaría. Que no lo sé si nunca lo llegué a hacer, pero había personas que lo hacían. Power supply. El power supply es la misma definición que la fuente, es un convertidor de AC a DC. La única diferencia es que un power supply viene con muchas salidas para tu contar cámaras independientes por conector. También viene protegido por un fusible de cristal o un fusible térmico. La ventaja de esto es que, por ejemplo, si tú conectas una cámara y, por ejemplo, por cualquier razón, una de estas cámaras es un cortocircuito o se dañó y puso en corto la salida, la entrada de voltaje, lo que hace es que la cámara que tiene problemas o quema su fusible o abre su circuito térmico y las demás cámaras no se ven afectadas por este tipo de fallo. Ahí en la imagen tenemos dos imágenes, una con fusible y una con fusible térmico. La desventaja de usar este tipo de power supply es que si la fuente de poder se quema, se daña, se dan todas las cámaras conectadas. ¿Me entiendes? Esta es la ventaja, por eso que a veces es más recomendable usar fuentes. Que cuando tú utilizas un power supply, tú tienes esa pequeña desventaja de que si la fuente de alimentación se quema, todas las cámaras automáticamente se van. También antes había un problema, que ahora he visto unas marcas que no lo hacen, que cuando tú pones un power supply en un sistema de cámara, una cámara le introducía interferencia a la otra, le metía rayas, se veía rara, se veía con ondulaciones, con mimitas. O sea, eso antes sucedía mucho con los power supply, por eso no eran tan famosos hace varios años. He visto en los últimos años que los power supply han mejorado su tecnología y son mucho mejores ahora. Fuente con varias salidas. La fuente es lo mismo que una fuente normal, de fuente de alimentación normal. La diferencia es que, por ejemplo, viene de 4 o 5 amperes, 10 amperes, la he visto, y entonces le ponen un ramar que distribuye la salida para varias cámaras. Personalmente, yo no me gusta este tipo de fuente, no la recomiendo por el motivo de que si, por ejemplo, cuando tú conectas cámaras de esta forma y la cámara, una de esas cámaras es jumpeada o cortocircuitada, se va todo el sistema, porque no hay ningún tipo de protección para la fuente que haga que si un cable de estos se jumpea, la cámara se jumpea o se daña, se salga solamente la cámara. También entonces sucede que si tú jumpeas una salida, puede ser que también quemes la fuente. Entonces, ¿qué pasa? Quemas la primero que hace el cortocircuito, se van todas las cámaras y quemas la fuente. Entonces estos son los conectores que se usan. Realmente vienen de 4 y 8, no lo he visto más grande de ahí, este tipo de conectores. Por eso que le digo, mire, se conecta por la fuente y cada salida va a una cámara. Como ustedes ven, no hay nada que proteja las fuentes si una de estas salidas se ponen en cortocircuito. Esto es un pequeño tip que, bueno, yo lo hago de esa manera. Cuando yo me conecto mi voltaje en la cámara, lo que yo hago es lo siguiente: en la parte metálica del balón yo le hago una pequeña envoltura de tape, un par de vueltas de tape en esa parte metálica, para protegerlo de la humedad y del polvo. Así que si aquí, por ejemplo, se le mete un poco de humedad, que en el ambiente siempre hay, o se le introduce un poquito de polvo, esto protege de que el balón no tenga ningún tipo de polvo en sus conexiones y lo proteja de oxidación.
así mismo en el voltaje. Cuando usted ve la unión de un terminal y otro, en esta unión yo le pongo un poco de terpio en la unión para protegerle que si la humedad penetra o algo o entra el polvo, no entre en los contactos del voltaje. Entonces con esto yo protejo mi conexión de que no me dé futuros fallos. Entonces aquí le digo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like, comparta, síganos por favor, y para que hagamos más videos, díganos qué les parece el video, comenten, díganos qué se les está pareciendo los videos, si me equivoco en algo díganmelo, y así podemos mejorar también el canal, porque la idea es que todos estos canales podamos todos tener un sitio donde buscar informaciones y cosas que uno le necesite. Espero que les haya gustado el video, gracias por su tiempo y bye.